Las referencias son una parte crucial de tu tesis porque permiten a los lectores verificar las fuentes que utilizaste y dar crédito a los autores originales. En este video vamos a asegurarnos de que nuestras referencias estén perfectamente formateadas según las normas APA y los requisitos de la escuela. Una lista de referencias bien organizada no solo evita plagio, sino que demuestra nuestro rigor académico. El título debe decir solo referencias. Antes se usaba referencias bibliográficas, pero ya no, porque aquí podemos incluir no solo libros, sino también artículos, videos, páginas web y más. Ahora seleccionamos todas las fuentes y vamos a formato, texto, uso de mayúsculas, todas las palabras con mayúsculas. Esto asegura que los nombres de autores y los títulos de obras tengan la capitalización correcta como exigen las normas APA. Notaremos que los enlaces también se ven afectados. Y, aunque en principio esto no debería evitar que funcionen correctamente, será mejor asegurarnos verificando nuestros enlaces de la siguiente forma. Si los enlaces no coinciden con el resto del texto, intentamos ajustarlos. A veces, los enlaces pueden tener un formato diferente. Si no puedes hacer que coincidan exactamente, no pasa nada. Lo más importante es que la información sea clara y accesible. Para ordenar las referencias alfabéticamente, debemos usar Word porque Google Docs no tiene una opción directa. Para ello, copiamos todas las referencias y las pegamos en un documento nuevo en Word. Luego, volvemos a seleccionar todas las fuentes y usamos la herramienta de ordenar. Elegimos párrafos, texto, ascendente y aceptamos. Finalmente, copiamos la lista ordenada y la pegamos de vuelta en Google Docs usando pegar sin formato para evitar traer estilos no deseados. Quizás notemos que al trasladar nuestras referencias, el interlineado y la sangría varían. Pero no hay de qué preocuparse, pues procederemos a darle el formato adecuado. Y bien, si prefieres no usar Word, puedes ordenarlas manualmente en Google Docs, pero esto puede llevar más tiempo. La herramienta de Word es más eficiente para listas largas. Ahora aplicamos el formato de interlineado. Seleccionamos todas las referencias y aplicamos interlineado 1.5. Espaciado personalizado antes 6 y después 6. Este interlineado mejora la legibilidad y mantiene la consistencia con el resto del documento. Finalmente, aplicamos la sangría francesa. Para ello vamos a formato, alinear y aplicar sangría, opciones de sangría, izquierda 0, derecha 0, sangría especial, francesa de 1.27. Y le damos aplicar. La sangría francesa es esencial en las referencias APA. La primera línea de cada referencia va al margen y las siguientes líneas tienen una sangría. Esto ayuda a visualizar cada entrada claramente. Con estos pasos, tus referencias estarán limpias, ordenadas y listas para ser evaluadas.
Recuerda que este esfuerzo en el formato refleja tu atención al detalle y tu compromiso con la calidad académica. Si tenemos dudas, siempre podemos revisar la guía de redacción de la escuela, que puedes encontrarla en la página web, o pausar el video para practicar cada paso.